Banco Central del Paraguay dará a conocer el informe de estabilidad financiera correspondiente al mes de mayo del 2025. La agenda está organizada de la siguiente manera. Inicialmente estaremos presentando el entorno internacional y regional a cargo de Samuel Cañete, encargado de despacho de la gerencia de estudios. En este apartado estaremos viendo cómo evolucionó el mundo desde el último IEF, Estados Unidos, la zona euro, China, Brasil, Argentina y los principales socios comerciales y los socios del Mercosur. Al respecto estaremos mirando la proyección de crecimiento para el 2025, el comportamiento de la inflación y la tasa de política monetaria, la decisión de la FED, las expectativas respecto a la trayectoria de la TPM de Estados Unidos para los próximos meses. En la coyuntura doméstica estaremos repasando un poco los últimos resultados del IMAEP y el estimador cifras de negocios, así como los resultados de las cuentas nacionales trimestrales del cuarto trimestre, así como el comportamiento de los principales sectores y sus incidencias. La proyección de crecimiento del PIB para el 2025 por el lado de la oferta y el lado de la demanda, y la revisión última que se hizo al alza de la proyección del producto. El comportamiento de la tasa de política monetaria y las decisiones adoptadas por el Comité de Política Monetaria al mes de mayo del presente año. En la sección respecto al sistema financiero local, la cual estará a cargo el desarrollo de Jazmín Quiñones, jefa de la División de Análisis Financiero y Fiscal del Departamento de Análisis Macroeconómico. Y finalmente algunos mensajes del informe de estabilidad financiera correspondiente al mes de mayo del 2025. Dicho esto, Samuel, si podrías compartirnos el entorno internacional, por favor. Bueno, en el ámbito internacional, lo primero que se puede destacar desde el último IEF es que las perspectivas de crecimiento económico global se han debilitado en un escenario claramente marcado por una elevada incertidumbre que se derivó de la escalada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y los principales socios comerciales de este país, particularmente con China. Recordemos que hace un mes atrás, a inicio del mes de abril, Estados Unidos anunció aranceles inesperadamente altos para el mercado, provocando también represalias por parte de China particularmente, que lo que hizo fue amplificar aún más la incertidumbre sobre las perspectivas de crecimiento económico. Y en ese contexto, y además de las condiciones financieras que permanecían restrictivas en ese momento, el pronóstico de crecimiento global para 2025 se redujo de 3,1% que teníamos en octubre a 2,6% en la revisión de abril. Y esta disminución se explica principalmente por ajustes a la baja, como se puede ver ahí en las proyecciones de crecimiento de las principales economías del mundo, como Estados Unidos, la eurozona y China, entre otras. Particularmente en Estados Unidos, esta reducción en el pronóstico de crecimiento de 1,8 a 1,4% es lo que explica principalmente la reducción también en el pronóstico de crecimiento global. Recordemos que en Estados Unidos los indicadores de la actividad económica han mostrado ciertas señales de moderación en los últimos meses, incluso en el primer trimestre se observó una contracción leve, pero una contracción en el dato del crecimiento del PIB, y lo que ha motivado esta corrección a la baja en el pronóstico de crecimiento del año, además de los efectos de una mayor incertidumbre política y las tensiones comerciales también que, como ya se mencionó, afectaron también la dinámica de la actividad económica en ese país. En cuanto al crecimiento previsto para los socios comerciales ya de Paraguay, que podríamos considerar como una proxy de la demanda externa, lo que podemos decir es que el pronóstico de crecimiento de estos países que son socios comerciales de Paraguay se mantendría o se mantiene en línea con lo previsto en el IEF anterior. Está en torno a 2,5% para el 2025. Ahí lo que podemos destacar es que si bien en algunas economías como Estados Unidos, ciertos países de la eurozona y Asia mostraron revisiones a la baja en sus proyecciones de crecimiento, esto estaría compensado por ajustes al alza, particularmente de Argentina, cuya proyección se ajustó de 3 a 4,9%. En este país, la actividad ha mostrado signos de recuperación en los últimos meses, superando incluso lo que se preveía anteriormente. Justamente por este ajuste importante en la proyección de crecimiento de Argentina, también se ajustó la proyección de crecimiento de los socios del Mercosur de 2,2 a 2,5%, como se puede ver en la lámina. Para Brasil se prevé un leve ajuste a la baja
de 2% a 1,9%, y este ajuste se explica fundamentalmente por una desaceleración en la demanda interna que fue mayor a la esperada anteriormente y que en alguna medida está explicada por una política monetaria más contractiva que está implementando Brasil últimamente y que vamos a ver más adelante también. Ahora bien, pasando un poco a la siguiente lámina, hablando un poco ya de la inflación de Estados Unidos y la política monetaria, lo que podemos destacar es que la Reserva Federal ha adoptado recientemente una postura más cautelosa ante una inflación aún elevada y expectativas que han repuntado recientemente. Como se puede ver en el gráfico de la izquierda, la inflación se ha moderado, pero se mantiene por encima del objetivo de la Reserva Federal, que es el 2%. Se observó cierto repunte hacia finales de año y en los últimos meses ya cierta moderación de la inflación, ubicándose en 2,3% de la inflación total, como se puede ver en la línea verde, y mientras que la inflación núcleo se ubicó en 2,3% la núcleo y 2,8% la total. Sin embargo, recientemente lo que se ha visto es un repunte de las expectativas de inflación, tanto de los consumidores como también aquellas expectativas que están implícitas en los instrumentos financieros. Así también, como mencioné, atendiendo al otro objetivo que tiene la Reserva Federal, es el pleno empleo, podemos destacar que la actividad económica también se reflejó en las condiciones del mercado laboral, que siguen siendo sólidas. La tasa de desempleo se ha estabilizado en torno al 4,2% y últimamente también la creación de empleo ha sido superior a la esperada por el mercado. Fue en este contexto que la Reserva Federal mantuvo las tasas de interés de fondos federales en el rango objetivo de 4,25 a 4,50 durante este año. Las últimas proyecciones de la Reserva Federal indican que habría algunos ajustes más en lo que resta del año, aproximadamente 50 puntos básicos más. En abril, luego de la escalada de las tensiones comerciales, los mercados descontaban ajustes adicionales. Incluso se esperaba cuatro ajustes de 25 puntos básicos en lo que resta del año, pero posteriormente, en las últimas semanas, con la moderación de las tensiones comerciales, se publicaron algunos datos que reajustaban las expectativas del mercado hacia dos recortes, que serían probablemente en septiembre y diciembre. Esta repentina escalada de las tensiones comerciales que había mencionado también se reflejó en la volatilidad de los mercados financieros. Desde mediados de enero, algunos signos de desaceleración de la economía estadounidense impulsaban una mayor demanda por activos seguros, lo que se tradujo en caídas bursátiles por un lado y por otro lado en un aumento en los rendimientos de largo plazo. Posteriormente, el anuncio del 2 de abril de nuevos aranceles generalizados por parte de Estados Unidos deterioró aún más las perspectivas económicas y generó nuevas bajas en las tasas de interés de largo plazo. Ya en los días siguientes, el incremento de la incertidumbre global provocó una liquidación masiva de los activos en dólares, a pesar del tradicional rol de esta divisa como activo de refugio en contextos de alta volatilidad. Esto generó un cambio en la trayectoria de las tasas largas que comenzaron a repuntar junto con una mayor debilidad del dólar, como se puede ver en el gráfico de la derecha. Ya al cierre de abril, el rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos se situó en 4,17%, un poco por debajo de lo que fue octubre, pero en los últimos días ya las expectativas de una menor cantidad de recortes de las tasas de la Reserva Federal y también algunas preocupaciones relacionadas con la sostenibilidad fiscal de los Estados Unidos llevaron a un nuevo aumento de las tasas largas, en torno a 4,6% para aquellas de 10 años. Como se puede ver en el gráfico de la izquierda, hubo un repunte importante en el periodo reciente de las tasas de largo plazo en Estados Unidos. Bien, con relación al dólar estadounidense, lo que podemos destacar en el gráfico de la derecha es que hubo un debilitamiento del dólar respecto a una canasta de monedas de los socios comerciales de Estados Unidos. En el acumulado del año, el dólar se depreció en torno al 8%. Ahora pasando un poco a la región, lo que se ha observado recientemente es un aumento de las primas de riesgo y también un comportamiento mixto de las monedas de la región. En la mayoría de los países de la región de América del Sur, los rendimientos
soberanos a 10 años se incrementaron, reflejando un aumento en las primas de riesgo en un contexto de elevada incertidumbre internacional. En línea con la volatilidad observada en los rendimientos de los bonos de Estados Unidos, que vimos en la lámina anterior, son las tasas base o referenciales para nuestros países. El costo de financiamiento externo para la mayoría de los países de la región ha mostrado un leve aumento en el periodo reciente. En cuanto a las monedas, lo que estamos viendo es que hubo apreciaciones de algunas monedas como de Colombia, Perú, Chile y Brasil, mientras que otras monedas como las monedas de Uruguay y Paraguay se depreciaron, aunque levemente se depreciaron en comparación al IEF anterior. Algunos factores detrás de las apreciaciones en general influyó el debilitamiento del dólar a nivel internacional. En Brasil en particular, el diferencial de tasas fue un factor que explicó esta apreciación de la moneda. En Chile, el aumento del precio del cobre, que es uno de los principales commodities de exportación de ese país, también influyó en este fortalecimiento de la moneda en ese país. En cuanto a las tasas de interés, lo que vimos es que conforme también a la dinámica inflacionaria y de las expectativas en cada país y de la actividad económica de cada uno de los países, las decisiones de política monetaria en los últimos meses han sido mixtas. Por un lado, Brasil y Uruguay han incrementado las tasas, buscando un poco alinear las expectativas de inflación a sus respectivas metas, mientras que otros países como Perú y Chile interrumpieron temporalmente este ciclo de reducción que tenían hasta el IEF anterior, aunque recientemente, a finales de abril, Colombia aumentó la tasa referencial, redujo la tasa referencial, y lo mismo hizo Perú en el mes de mayo. En el caso de Brasil hubo un aumento importante, es el que más se destaca en el gráfico, la línea verde, hubo un aumento de 400 puntos básicos desde octubre. Y el Comité de Política Monetaria del Banco Central de Brasil señaló que el escenario actual exige una política monetaria más restrictiva por un desanclaje de las expectativas de inflación, unas proyecciones de inflación desalineadas y la persistencia también de presiones derivadas de un buen desempeño de la actividad económica y del mercado laboral. Las expectativas de inflación para 2025 y 2026 se mantienen muy por encima de la meta, 5,5% y 4,5% respectivamente. Recordemos que la meta en Brasil es del 3%. Por otro lado, en Uruguay, el Banco Central también ha venido incrementando su TPM desde diciembre, con el objetivo de que la inflación y las expectativas también converjan al 4,5% en el horizonte de política monetaria. Actualmente en Uruguay la tasa se ubica en 9,25%. En Chile, la TPM se mantuvo sin cambios desde diciembre, se mantuvo en 5%, y el Banco Central de Chile destaca el buen dinamismo de la actividad económica y con relación a los precios ha destacado que recientemente han mostrado un mejor comportamiento y también las expectativas se han moderado en el margen, alineándose un poco más a la meta de inflación de ese país. Finalmente, lo que podemos destacar del contexto internacional es que los precios de commodities agrícolas relevantes para Paraguay han mostrado un comportamiento mixto y los precios del petróleo se han reducido. A comienzos del 2025, los precios del maíz y la soja habían registrado aumentos significativos debido a condiciones climáticas adversas en Sudamérica. Sin embargo, después el clima mejoró en la región y además había preocupaciones relacionadas al impacto económico de los aranceles que revirtieron parcialmente estas subas. Más recientemente, las compras anticipadas en los mercados internacionales y preocupaciones nuevamente por el clima han vuelto a impulsar levemente los precios. En contraste, los precios del trigo sí, como se puede ver allí, se han mostrado una trayectoria más a la baja, presionada por mejores perspectivas por el lado de la oferta. Comparando un poco abril 2025 con octubre 2024, el precio del maíz aumentó 14% y la soja 5,3%, mientras que el precio del trigo se redujo 10,1%. En ese sentido, el comportamiento de los commodities agrícolas ha sido mixto. Por un lado, el maíz y la soja aumentaron y el precio del trigo se redujo.
Por otro lado, en cuanto a los commodities energéticos, particularmente el de más interés para nuestro país, que es el precio del petróleo, lo que sí vimos volatilidad, pero hay una tendencia a la baja. Y desde el último IEF, el mercado del petróleo ha registrado fuertes oscilaciones, también explicadas por la elevada incertidumbre derivada de las tensiones comerciales y también las geopolíticas, así como por decisiones clave de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. En enero los precios del petróleo habían aumentado, impulsado por los riesgos percibidos por el lado de la oferta, debido a sanciones impuestas a Irán y Venezuela. Pero posteriormente, en los meses siguientes, los precios retrocedieron ante una mejora en las perspectivas de suministro y impulsadas por un crecimiento sostenido de aquellos países que no están dentro de la OPEP y la eliminación gradual de los recortes de producción de la OPEP. A estos se sumaron expectativas de una menor demanda mundial en línea con la moderación de la esperada del crecimiento económico global. Comparando abril con respecto al IEF anterior, hubo una reducción de 13,7% desde ese informe. Resumiendo un poco, desde el IEF anterior, lo que podemos destacar entonces es que hubo un debilitamiento de las perspectivas económicas globales, un debilitamiento que se deriva de la mayor incertidumbre generada por la escalada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y los principales socios comerciales, especialmente con China. En este contexto, la Reserva Federal ha adoptado una postura más cautelosa ante una inflación que, si bien se ha moderado recientemente, se mantiene por encima de su objetivo y en un contexto en que las expectativas de inflación han incrementado recientemente. En este escenario, las condiciones financieras globales han seguido siendo restrictivas, incluso se observa un aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro en el periodo reciente. En cuanto a los países de la región, ya en línea o conforme a la dinámica inflacionaria y de las expectativas de inflación de los países, también las decisiones de política monetaria han sido mixtas. Brasil y Uruguay han elevado sus tasas, mientras que Colombia y Perú redujeron recientemente. Finalmente, lo que se puede destacar respecto al IEF anterior es que algunos precios de commodities agrícolas que son relevantes para Paraguay, porque son algunos de los principales productos que exportamos, los precios de la soja y del maíz aumentaron, mientras que las cotizaciones del trigo y del petróleo se han reducido. Hasta acá sería la presentación de la parte internacional. Muchas gracias, Samuel, por la presentación. Seguidamente vamos a mirar un poco lo que corresponde a la coyuntura doméstica. En este sentido, lo que hemos observado es que la actividad económica ha seguido mostrando una dinámica favorable desde el último reporte. Y con respecto a lo observado en el cuarto trimestre del 2025, el crecimiento del PIB fue del 3,6% interanual, acumulando con este resultado un crecimiento del 4,2% al cierre del 2024. Por su parte, el PIB, que excluye la agricultura y las binacionales, mostró un mayor dinamismo, cerrando el 2024 con un crecimiento del 5,6%. Por su parte, con respecto a los indicadores de corto plazo, la dinámica favorable observada en la actividad económica continuó en el primer trimestre del 2025. Así, el índice mensual de actividad económica del Paraguay, el IMAEP, registró en marzo un crecimiento interanual del 4,4%, acumulando una tasa del 5,5% en lo que va del primer trimestre de este año. En el crecimiento interanual incidieron positivamente los servicios, las manufacturas, la generación de energía eléctrica, la construcción y la ganadería, mientras que la agricultura mostró una contracción debido a los menores niveles de producción de soja respecto al año pasado. Por su parte, el IMAEC, que excluye la agricultura y las binacionales, registró un crecimiento interanual de 5,4% en marzo y con este resultado acumuló un crecimiento del 6,8% en lo que va del año. Y analizando un poco mejor, digamos, el comportamiento de la actividad en el cuarto trimestre, el crecimiento interanual del PIB en el cuarto trimestre del 2024 se explicó por el comportamiento, digamos, de los servicios, que registró un aumento interanual del 4,8% en el cuarto trimestre del 2024,
acumulando un crecimiento de 4,8% durante ese año. Interanualmente, el sector servicios fue impulsado por servicios a los hogares, que incluye salud, educación y esparcimiento, restaurantes y hoteles, servicios a las empresas, incluyen agencias de turismo, consultoría, publicidad y otras actividades auxiliares a las empresas, por el desempeño del sector comercio, la intermediación financiera, servicios de transporte, entre otros. Sin embargo, telecomunicaciones y servicios de información mostraron una disminución. Con respecto al sector de la construcción, este verificó un aumento interanual del 13,6% en el cuarto trimestre del 2024, acumulando una tasa de crecimiento del 5,3% para el año anterior. El comportamiento del trimestre estuvo influenciado por el mayor ritmo de ejecución de las obras tanto privadas como públicas. Así, se ha observado una recuperación en la demanda de los principales insumos empleados por el sector, sobre todo la parte de la producción nacional. Con respecto al sector de las manufacturas, este verificó un crecimiento interanual del 3,1%, mientras que la variación acumulada fue del 4,4%. Las actividades que incidieron positivamente en el resultado interanual fueron la producción de carne, azúcar, lácteos, entre otros. No obstante, este resultado fue atenuado por la variación negativa registrada en la producción de aceite, único sector que presentó una reducción. Otros componentes que contribuyeron positivamente al crecimiento interanual fueron los impuestos y lo relacionado al sector ganadero, forestal, pesca y minería, con crecimientos de 8,3% y 2,7% respectivamente. Por su parte, la agricultura registró una caída interanual del 4,3% en el cuarto trimestre del 2024, cerrando el 2024 con un crecimiento acumulado del 2,8%, explicado fundamentalmente por los mayores niveles de producción de soja, trigo, arroz, algodón y hierba mate. No obstante, la producción de maíz mostró una retracción. De igual forma, el componente de electricidad y agua verificó una retracción interanual del 7,9%, mientras que de forma acumulada registró una caída del 6,2%. En tal sentido, la generación de energía eléctrica de las binacionales volvió a mostrar una caída interanual en el cuarto trimestre del 2024, explicada por el menor caudal hídrico del río Paraná. No obstante, la distribución de energía eléctrica continuó verificando un comportamiento interanual favorable en el presente trimestre. Si analizamos el comportamiento de la actividad por el lado del gasto, los principales componentes que explican el crecimiento interanual del PIB fueron la formación bruta de capital fijo, que registró un crecimiento interanual del 13,3%, acumulando una tasa de crecimiento del 8,3%, explicada por los incrementos registrados principalmente en las inversiones en construcción y en maquinaria y equipos. El consumo privado, por su parte, mostró un incremento interanual del 6,4%, acumulando una tasa del 5,2% en el 2024. Esto explicado por la dinámica positiva de los servicios, los bienes no durables, los bienes durables y en menor medida los bienes semidurables. Por otra parte, en menor medida el consumo público, que mostró también un aumento interanual del 5,7%, 7,1% acumulado. Esto explicado por el comportamiento de remuneraciones y la mayor adquisición de bienes y servicios registrado en el 2024. Las exportaciones netas, por otro lado, tuvieron una contribución negativa, debido a que las exportaciones registraron una caída interanual del 16%, acumulando una reducción del 2% para el 2024. Esto explicado por las menores exportaciones de bienes como soja, maquinarias y equipos, aceite, harina y grasas vegetales y electricidad. En tanto, se registraron resultados positivos en las exportaciones de bebidas y tabaco y carne. Las exportaciones de servicios presentaron un resultado favorable, destacándose las exportaciones de servicios de hoteles y restaurantes y servicios de transformación de la maquina. En contraste, se redujeron las exportaciones de servicios de transporte. Las importaciones de bienes y servicios, por su parte, presentaron una leve reducción interanual del 0,1%, acumulando una tasa del 4,2% en el 2024, explicada principalmente por las reducciones en las importaciones de maquinaria y equipos, bajo el régimen de turismo y productos químicos. En tanto, se dieron aumentos en las importaciones de vehículos automotores, combustibles y lubricantes y productos plásticos. Las importaciones de servicios presentaron un resultado positivo explicado por las importaciones de servicios de transporte.
De esta forma, la demanda interna ha sido el componente que más ha contribuido al crecimiento del PIB en el cuarto trimestre del 2024, destacándose la formación bruta de capital fijo. En este contexto de buen dinamismo en los indicadores de actividad, la proyección de crecimiento del PIB del 2025 se revisó al alza de 3,8% a 4%, mientras que el pronóstico de crecimiento del PIB sin agricultura ni binacionales se incrementó del 3,6% al 4%. El mayor crecimiento económico estaría explicado principalmente por el sector servicios, cuyo pronóstico se ajustó al alza del 3,4% al 4%, en línea con una mayor dinámica prevista para el comercio, cuya tasa de crecimiento se ajustó de la proyección presentada en diciembre del 3,3% a 4,2%, así como para los otros servicios de 3,6% se aumentó a una tasa del 4,4%, esto un poco impulsado por el desarrollo observado por la intermediación financiera, servicios a los hogares y restaurantes y hoteles. En el sector secundario, el sector de la construcción verificó una revisión al alza, pasando del 4,3% al 4,9%. Esto consistente con la mayor ejecución de las obras públicas y privadas observado en los últimos meses. Por otro lado, el componente de electricidad y agua y la producción de la manufactura se han mantenido sin cambio respecto a la revisión anterior. En cuanto al sector primario, la agricultura se revisó a la baja del 2% al 0,6% debido a una menor producción de soja respecto a la inicialmente estimada, dadas las condiciones climáticas adversas registradas. No obstante, la ganadería mostraría un crecimiento mayor, situándose en 2,3%, 0,3% habíamos estimado en diciembre del 2024. Esto en línea un poco con la buena dinámica de la demanda externa y el faenamiento del ganado bovino. Por el lado del gasto, la demanda interna mostraría un mayor dinamismo respecto a la estimación inicial. Se anticipa una mayor incidencia positiva del consumo privado respecto a la revisión anterior, con un crecimiento estimado del 4,3%, 3% estimado en el mes de diciembre. Por su parte, la formación bruta de capital fijo se ajustó al alza, pasando del 3,9% al 4,5%, consistente con la mejor dinámica esperada en el sector de las construcciones. Por el lado de las importaciones, se revisaron al alza en 0,4 puntos porcentuales y pasó del 2,4% al 2,8%, en línea con el comportamiento previsto del consumo de los hogares y de las inversiones. No obstante, las exportaciones mostrarían una menor expansión en menos 0,5 puntos porcentuales, situándose en 3%, esto explicado por los menores envíos de granos de soja. Con respecto a la inflación en términos interanuales, esta se explicó principalmente por la agrupación de alimentos, algunos bienes durables y ciertos servicios. En términos interanuales, la inflación se ubicó en 4% en el mes de abril, tasa menor a la observada en marzo del 4,4% y en febrero del 4,3%. Los principales componentes que explican el comportamiento reciente de la inflación interanual son los alimentos, los cuales mostraron una mayor incidencia en el índice de precios al consumidor desde finales del año pasado, explicada por los mayores precios de la carne vacuna y algunos lácteos principalmente. En cuanto al IPC-SAE servicios, este se ha mantenido relativamente estable, aunque su incidencia aumentó ligeramente debido a los precios de servicios de educación y aquellos servicios vinculados con los alimentos. Por su parte, el IPC-SAE bienes se ha explicado por algunos bienes durables, especialmente de origen importado, que fueron afectados por la depreciación del tipo de cambio observado. Las medidas de tendencia, como la inflación núcleo y el IPC-SAE, si bien han aumentado levemente en los últimos meses, se mantienen en niveles bajos. En el IPC sin alimentos y energía, el aumento es por bienes durables y algunos servicios que están vinculados con alimentos. La inflación núcleo, por su parte, también estos componentes, la inflación núcleo también, por su parte, dado que en estos componentes también está incluida la carne vacuna.
Con respecto a las expectativas de inflación de los distintos horizontes de tiempo, las mismas se mantienen en torno a la nueva meta del Banco Central del 3,5%. En meses recientes se ha observado, no obstante, un repunte gradual de las expectativas de inflación para los próximos 12 meses, aunque para el horizonte de política monetaria se mantienen alineados a la meta del 3,5%. En cuanto a las últimas decisiones de política monetaria, en cuanto a la tasa de política monetaria, la TPM en mayo del 2025, el Comité de Política Monetaria decidió mantenerlo en 6%. El BCP había reducido la tasa de política monetaria del 8,5% en agosto del 2023 al 6% en marzo del 2024. El Comité de Política Monetaria mantuvo la tasa referencial en el mes de mayo, señalando que la misma se encuentra, digamos, en el rango neutral con un nivel adecuado, considerando la dinámica de la inflación y de la actividad económica. El comité remarca el buen dinamismo de la actividad económica durante los primeros meses del 2025, en línea con la proyección del 4%. Y por su parte, la inflación estuvo explicada principalmente por el componente de alimentos del índice de precios del consumidor, sobre todo carnes y lácteos, como se mencionó. Las expectativas de inflación para el horizonte de política monetaria se mantienen alineadas a la nueva meta del 3,5%. Por su parte, las tasas de interés del mercado han mostrado un ligero aumento respecto al informe anterior, posicionándose en 13,81% en el mes de marzo. En resumen, desde el último informe de estabilidad financiera, la actividad económica y la demanda han seguido con una buena dinámica y la inflación se ha mantenido en niveles similares al último reporte, generando las condiciones propicias para la expansión del crédito y la mejora de su calidad, como veremos en el siguiente bloque. Hasta aquí la parte que corresponde a la coyuntura doméstica. Ahora Jazmín Quiñones nos va a presentar el sistema financiero local. Muy buenos días, muchas gracias, señor César. Considerando este entorno doméstico favorable, el activo del sistema financiero ha seguido creciendo en los últimos meses, impulsado principalmente por la cartera de créditos otorgados por bancos y financieras. Podemos ver en el gráfico de la izquierda cómo el activo total ha crecido 15,4% interanual en marzo, explicado principalmente por la cartera de créditos, que representa el 70% del total de activos del sistema. En menor medida, el crecimiento del activo estuvo explicado por las disponibilidades y otros tipos de inversiones, como por ejemplo valores privados de renta variable. Y este comportamiento, esta buena dinámica, estuvo compensada por la reducción de otros componentes líquidos como activos en el Banco Central e inversiones en valores públicos como las letras de regulación monetaria. En línea con el crecimiento del PIB que habíamos visto anteriormente, el crédito total ha continuado expandiéndose tanto en moneda local como extranjera. Como podemos ver en el gráfico de la derecha, el crédito total presentó un crecimiento interanual del 17% en marzo, por encima de lo registrado en septiembre del 2024 del 13,6%. En moneda local, las colocaciones crecieron 19% interanual, impulsados principalmente por los créditos al consumo, servicios, comercio al por mayor e industria. En moneda extranjera, que sería la línea verde, el crédito mostró un desempeño favorable relacionado principalmente con los créditos otorgados a actividades productivas como agricultura, industria y actividades relacionadas con estos sectores como servicios y comercio al por mayor. Por tipo de usuario, los créditos otorgados a los hogares y a las empresas han continuado con esa trayectoria ascendente que vimos ya desde el último informe. El crédito a los hogares aumentó 20,3% en marzo, explicado principalmente por el componente de consumo, que representa el 79% del total de créditos otorgados a los hogares, que serían las barras azules, y en menor medida por el crédito destinado a compra de vivienda, que serían las barras celestes. El buen desempeño, aquí podemos mencionar también que en cuanto a la calidad del crédito, la morosidad total de los hogares mostró una leve reducción, pasando de 5,1 a 4,7 desde el último informe.
El buen desempeño de la actividad económica y la inflación en niveles estables son algunos factores que inciden en esta buena dinámica del crédito a los hogares. Por otra parte, podemos ver en el gráfico de la derecha que el crédito a las empresas ha seguido mostrando un comportamiento sólido, reflejado en una tasa de crecimiento del 18,2%. Este mayor dinamismo del crédito corporativo respecto a lo observado en septiembre se explica por el crédito a servicios, comercio al por mayor, agricultura e industria. Así como mencionamos por el lado de los hogares, la calidad del crédito empresarial también ha mejorado desde el último reporte. La tasa de morosidad se situó en 1,2% en marzo, inferior a lo reportado en el IEF anterior, cuando se situaba en 1,3%. A nivel sectorial, la tasa de morosidad se redujo en la mayoría de los sectores económicos, destacándose agricultura y ganadería, posiblemente apoyado por las nuevas medidas transitorias orientadas a sectores productivos afectados por la sequía, que tienen vigencia hasta junio de este año. Estas medidas fueron emitidas por el Banco Central. Hacia adelante, lo que se espera es que, en función a las perspectivas para la concesión de crédito en los próximos meses, estas siguen siendo positivas, las expectativas de los agentes del sistema financiero. Conforme a la última encuesta de situación del crédito, el 73,9% de los agentes del sistema financiero que fueron consultados en la encuesta de situación del crédito manifestaron que actualmente la situación económica es óptima para otorgar créditos. Este porcentaje de respuestas afirmativas se mantiene con respecto a la cifra del trimestre anterior, como se puede notar en el gráfico de la izquierda. Así también, en el gráfico de la derecha, podemos ver que el índice de difusión de las expectativas sectoriales del crédito se ha mantenido en zona de optimismo para todos los horizontes 3, 6 y 12 meses y para todos los sectores económicos. Es decir, desde el sistema financiero hay buenas perspectivas en la concesión de créditos para los próximos meses y para todos los sectores consultados y analizados. Por otra parte, el pasivo de los bancos y compañías financieras ha seguido expandiéndose debido al desempeño positivo de todos los componentes del pasivo y especialmente de los depósitos. Podemos ver en el gráfico de la izquierda cómo el pasivo total creció 16% interanual por encima de la cifra de septiembre del 13,5%, influido principalmente por los depósitos que representan el 78,5% del total del pasivo. Sin embargo, también otras fuentes de fondeo, como los préstamos de entidades financieras, específicamente préstamos directos del exterior, bonos emitidos por los bancos en el exterior y también localmente, han influido de manera positiva en el crecimiento del pasivo. En cuanto a los depósitos, podemos ver a la derecha cómo se ha mantenido una dinámica similar a la que observamos en el informe anterior, creciendo 8,9%, influidos principalmente por los depósitos del sector privado, empresas y hogares, que representan el 87% del total. Los depósitos en guaraníes, que sería la línea azul, han continuado con un desempeño positivo impulsado por los depósitos a mayor plazo, certificado de depósito de ahorro, CDA, y en menor medida por los depósitos en cuenta corriente. En moneda extranjera, que sería la línea verde, los depósitos mostraron un mayor dinamismo desde el último reporte debido a la evolución positiva de los depósitos a plazo en forma de CDA, cuyas tasas de interés se mantienen relativamente elevadas. A marzo se sitúan en 5,5%. En la siguiente lámina podemos ver, como ya vimos, el crédito ha mostrado un crecimiento positivo en ambas monedas y todo esto se dio en un contexto en que la calidad del crédito también ha mejorado, demostrando la solidez del sistema financiero. Así también las previsiones permiten la cobertura total del riesgo de crédito. Desarrollando un poquito más, podemos ver en el gráfico de la izquierda cómo la tasa de morosidad total se redujo desde el informe anterior, pasando de 2,6 a 2,5. Esto también se observó, esta reducción se vio en la tasa de morosidad del crédito a las empresas y a los hogares. En guaraníes la morosidad se redujo de 4,1
a 3,6 y en dólares se mantuvo en niveles similares al comparar con el informe anterior, situándose en 1,1%. Si observamos la línea roja descendente, vemos como la medida más estresada de riesgo de crédito, que además de los créditos vencidos consideran una parte de la cartera renegociada, ha seguido evolucionando de forma favorable, disminuyendo desde el último informe, representando a marzo el 6,3% de la cartera total. Esta relación se ubica por debajo de los niveles previos a la pandemia. En febrero del 2020 esta medida se situaba en 7,2%, y también podemos recordar cómo en el momento más álgido de la pandemia, en septiembre del 2020, esta medida se había situado en torno al 20%, debido a las medidas excepcionales aplicadas por el Banco Central que permitían la renegociación de las deudas para todos los sectores económicos. En cuanto a las previsiones, podemos ver que estas representaron el 131,8% del total de créditos vencidos, señalando así una cobertura total del riesgo de crédito. Y en la siguiente lámina podemos ver otros indicadores también de solidez del sistema financiero, los indicadores de rentabilidad que han mantenido su dinámica favorable, y la solvencia también se ubica por encima de los requerimientos mínimos. En línea con la mayor expansión del crédito y la mejora de la calidad, los indicadores de rentabilidad podemos ver a la izquierda cómo han mostrado una mejora desde el último reporte, pasando el ROA de 2,4 a 2,5 y el ROE de 19,2 a 22. Esta mejora en la rentabilidad se dio a partir de un aumento de los ingresos financieros, los ingresos por servicios, el aumento de otros ingresos operativos netos, y además los gastos administrativos mostraron una disminución en el último año, señalando una mejora, un aumento de la eficiencia, lo cual ha influido también de manera positiva en el aumento de la rentabilidad. Por su parte, la solvencia, podemos ver que se sitúan por encima de los requisitos mínimos que establece la normativa del 8 y del 12%. Desglosando, podemos ver como el ratio de capital principal de nivel 1 sobre activos y contingentes ponderados por riesgo se ubicó en 12,5 a marzo, por encima del mínimo del 8, y la medida más amplia, que sería el capital regulatorio total, nivel 1 más nivel 2, se sitúa en 17,8, también por encima del 12% que establece la normativa. Otro mercado muy importante del sistema financiero, que es el mercado de valores, ha continuado con un buen desempeño, registrando un mayor volumen de operaciones en moneda local. En cuanto al volumen negociado en la bolsa de valores, en los últimos 12 meses acumula un saldo de 7.000 millones de dólares, cerca de los 7.000, mostrando un crecimiento interanual del 38%, relacionado especialmente con las operaciones de reporto, que representan el 72% del total, seguida de bonos y en menor medida acciones. En el gráfico de la derecha se observa cómo la mayoría de las operaciones bursátiles se realizan en moneda local, representando el 59% del total negociado. El sector público y el sector químico negocian exclusivamente en guaraníes, y en cuanto al sector público, que es uno de los mayores actores en el mercado de renta fija, bonos, junto con el sistema financiero. Y cabe mencionar también que el mercado de renta fija, los bonos, representa el 97% del total del volumen negociado en el mercado de valores. Seguidamente mencionamos cómo el sistema de pagos ha continuado operando de forma segura y eficiente, con un mayor énfasis en operaciones en moneda local. Se destaca el importante crecimiento del SIPAP en los últimos años. Al cierre del año 2024, la cantidad total de operaciones realizadas a través del SIPAP fue de 179 millones, lo cual representa un crecimiento de más del 100% si comparamos con el 2023, con el acumulado de enero a diciembre también. El sistema de pagos instantáneos, que sería la barra gris, ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. Si comparamos desde su puesta en marcha, que fue en el 2022,
se observa cómo la participación en la cantidad de operaciones pasó de 45% en el 2022 a 95% en el 2024. Si consideramos los datos acumulados de este año, a marzo del 2025, enero a marzo, la cantidad de operaciones asciende a 66 millones, donde el SPI también representa el 96% del total, seguido de LBTR con el 3,1% y ACH con el 0,9% restante. Por moneda, vemos en el gráfico de la derecha que las operaciones del CIPAP se realizan mayormente en moneda local. Entre enero y marzo del 2025, el 85,8% del total de las operaciones se realizó en moneda local y solo el 14,2% en moneda extranjera. En los últimos 10 años, las operaciones entre clientes del sistema financiero han crecido sustancialmente. El CIPAP ha ampliado el uso de los medios de pago digitales, facilitando a una mayor inclusión financiera. El monto de las transferencias entre clientes de entidades financieras pasó de 42% del PIB en el año 2014 al 286% del PIB en el año 2024. A cierre del 2024, el importe de las transferencias entre clientes de entidades financieras acumuló la suma de 127.000 millones de dólares. De la misma manera que las operaciones totales, las transferencias entre clientes se realizan en una mayor porción en guaraníes, representando el 64% del total. Y finalmente, quisiera resaltar que las pruebas de tensión realizadas al sistema financiero indican que a nivel agregado, el sistema mantendría una posición de solvencia adecuada ante la ocurrencia de shocks extremos, que aunque tienen una baja probabilidad de ocurrencia, permiten evaluar la resistencia que tendría el sistema financiero en un escenario complejo. En los ejercicios se simulan choques de diferente intensidad a partir de la construcción de escenarios hipotéticos y se evalúa el impacto que estos shocks tienen sobre la solvencia y la liquidez. En los gráficos que mostramos en esta lámina, se supone un deterioro de la cartera vigente, una parte del crédito vigente pasa a vencido y por lo tanto se tienen que realizar nuevas previsiones, las que finalmente impactan en la utilidad y en la solvencia. El resultado de la simulación indica que el CAR, el ratio de adecuación de capital, luego del shock extremo, en el caso de los bancos y de las financieras, se sitúa en 15,8%. O sea, es decir, seguirían ubicándose por encima del mínimo requerido por la normativa local del 12%. Además de este escenario de aumento de la cartera vencida, también se evalúa el impacto de una reducción de la tasa de interés, una depreciación del tipo de cambio y finalmente hacemos ejercicios para medir la capacidad del sistema frente a un retiro masivo de los depósitos. Todos estos resultados son reportados también en el informe de estabilidad financiera. En general, en todos los ejercicios, la solvencia se mantiene por encima del 12%. Muchas gracias, Jazmín, por la presentación. Finalmente, ahora pasamos a mencionar los principales mensajes del informe de estabilidad financiera de mayo del 2025. En este sentido, así como hemos observado, como se ha mencionado en la presentación, la actividad económica ha continuado con una buena dinámica desde el último reporte. En este contexto, la proyección de crecimiento del PIB para el 2025 se ha revisado al alza de 3,8 a 4%. El activo total ha seguido creciendo en los últimos meses, así como mencionó Jazmín en su presentación, impulsado por la cartera de créditos. El crédito a los hogares y a las empresas ha continuado expandiéndose en los últimos meses. Además, las perspectivas de los agentes del sistema financiero se mantienen favorables para la evolución de los préstamos. Por su parte, la calidad del crédito ha mejorado desde el último reporte, al tiempo que los indicadores de rentabilidad y solvencia se mantienen en niveles adecuados. La tasa de morosidad se redujo y la cobertura de previsiones se mantienen en niveles elevados, mitigando el riesgo de crédito. Los indicadores de rentabilidad se ubican en cifras superiores a las observadas en el informe previo y la solvencia permanece por encima de los requerimientos mínimos establecidos en la normativa. Las pruebas de tensión, que simulan escenarios extremos, señalan que el sistema financiero mantiene una posición de solvencia adecuada. Y la revisión al alza de la proyección de crecimiento económico junto con la evolución
favorable de la inflación y el optimismo de los agentes del sistema financiero seguiría contribuyendo al buen desempeño del crédito en los próximos meses.